Dice la palabra: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y mantenerlos firmes después de haber vencido todo. Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Es palabra de Dios. Pues bien, la enseñanza que vamos a desarrollar en este retiro, la primera enseñanza tiene como nombre Contra todo pronóstico. Levante la mano los que fueron al retiro de quebrantamiento de maldiciones, por favor. A ver, muy bien, no fueron todos, jalados los demás. A ver, ¿quiénes fueron al tallercito este que hicimos de 5 días de discernimiento? Ya, muy bien. Pues bien, vamos a aplicar los 2 talleres y de alguna manera vamos a concretizarlos en la enseñanza que queremos dar el día de hoy. Es importante entonces que prestes atención a todo. Si no has ido a alguno de los talleres, a la salida puedes adquirir el material, no hay problema. Pero de pronto, sobre todo en el taller de quebrantamiento de maldiciones, cómo pasar de la maldición a la bendición, se me acercó una chica que venía de Australia. Ella tenía un problema con su cónyuge, tenía 1 año y unos cuantos meses recién casada. El esposo ya le estaba pidiendo divorcio, las cosas estaban muy mal. El hombre pues prácticamente le decía que ya no quería estar con ella. La cosa es que ella vivía un infierno. Estaba agobiada, estaba harta, estaba sufriendo, estaba padeciendo, pero sobre todo tenía mucho desánimo en su corazón, tenía mucha tristeza, mucha amargura. Esa fue una persona que se me acercó. Se me acercó también otras más de 7 personas, madres y padres, diciéndome que tenían problemas con sus hijos. Algunos de sus hijos los estaban botando a los papás de su casa. Algunos de los hijos le hacían la vida en cuadradito a los padres y nuevamente la misma figura, los padres sufriendo, llorando, viviendo mortificados. También se me acercaba muchos jóvenes que se quejaban y vivían mortificados porque tenían que enfrentar muchas luchas, según ellos, en su juventud. Y esta semana me tocó conversar con una persona que en verdad fue lo que motivó mucho a entender lo que en este día queremos entender sobre este tema. Era una mujer que tenía un problema en la rodilla, se le había gastado los ligamentos. La cosa es que esta mujer de frente cuando me mira, me dice: hermano, ¿qué pasa? Mira, yo le estoy pidiendo al Señor que me sane y no pasa nada, cada vez me duele peor y que me siento desanimada y que me siento así. Cuando yo vi a estas personas y en retrospectiva viéndolos a todos y a cada uno de ellos, entre otros testimonios, ¿qué crees que es lo que tienen en común? Tienen en común miedos, angustias, dudas que le llevan a pensar por qué Dios no obra. Tienen en común desesperación, tristeza, ansiedad.
piensan que después de haber orado tanto, si nada ha sucedido, es porque no tienen fe. Tienen en común que después de tanto haber orado y pensar y ver que nada ha cambiado, pues se sienten con ganas de rendirse al pensar por qué no funcionan las cosas. Ahora yo te pregunto, ¿qué tienen estas personas y estos síntomas de común contigo? ¿Experimentas lo mismo a lo largo de tu vida? Desánimo, desaliento, tristezas, miedos, angustias, desesperación. ¿Sientes de que Dios no escucha tu oración? ¿Sientes a veces como si Dios te estuviera fallando y que a pesar de estar orando nada está cambiando? Levante la mano los que en algún momento han sentido esto, por favor. Gloria a Jesús. Pues bien, lo que más nos agobia frente a esta situación es no entender por qué está pasando. No sé si te has fijado en eso. ¿Qué estoy haciendo mal? Uno se pregunta. ¿Qué no estoy haciendo bien porque estoy orando, estoy tratando de buscar al Señor? ¿Por qué las cosas no pasan? Eso es lo que más nos agobia, y consecuencia de ese agobio viene el no saber qué hacer, porque ya lo intentamos todo. ¿Se acuerdan ustedes de la hemorroísa? ¿Lo intentó todo o no? Lo intentó todo. Y ella de pronto podía sentirse que en su corazón, ¿qué más hacer? Lo he intentado todo, he ido a un brujo, quizás he ido donde un médico, he puesto mi confianza en una persona, en otra, lo he intentado muchas cosas. Quizás como tú, quizás como yo. Es importante frente a esto que estamos señalando entender lo siguiente, que Jesucristo vino para salvarnos. ¿Para qué vino Jesús? Fuerte, ¿para qué vino? Parece que no te lo crees. ¿Para qué vino Jesús, hermano? Vino Jesús para salvarte. Y sabes, consecuencia, escúchame bien, consecuencia de ese objetivo que es la salvación, el Señor ha venido para deshacer toda obra del mal. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 8. Dice la palabra: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué se ha manifestado el Hijo de Dios? Nuevamente, ¿para qué se ha manifestado? Yo te voy a pedir que veas siguiendo la idea de lo que te quiero enseñar. Los primeros testimonios, la comparación con esta cita bíblica. Este Señor que ha venido a salvarnos, ha venido para deshacer las obras del diablo. Ha venido para deshacerlas. Cuando una persona se me acercó con un problema fuerte que tenía problemas en su matrimonio también, problemas con sus hijos, problemas de salud, parece que se le juntaron todos los problemas. Esta persona, totalmente agobiada, me dijo: hermano, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Yo le dije lo siguiente: hermana, yo tengo dos opciones, de hablarte según la carne o hablarte según el Espíritu. Pero si te hablo según la carne, no vas a encontrar respuesta a tus problemas. Pero si te hablo según el Espíritu, vas a comprender. Porque este es el mayor de todos los problemas: no entender, no comprender. Y ella me dijo: hermano, entonces háblame según el Espíritu. ¿Qué está pasando en mi vida? Y yo le leí este pasaje de Efesios y me centré en el versículo 12 de Efesios 10 que hemos proclamado. El versículo 12 dice: porque nuestra lucha no es con la sangre ni con la carne, ni en contra de la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Hermano, ¿qué te quiero decir? Que tú y yo en este retiro tenemos que ver las cosas no según la carne, sino según el Espíritu.
que la lucha que tú estás enfrentando contra tu salud no es contra tu salud, es contra aquel que está provocando tu salud. Que la lucha que tú estás enfrentando contra tu hijo para que se convierta no es la lucha contra tu hijo, sino con aquel que está detrás de tu hijo provocando su inconversión. Que la lucha que tú estás enfrentando para salir del agobio económico en el que vives no es una lucha contra el problema en concreto, sino detrás de aquel que está provocando ese problema. ¿Me estoy dejando comprender? Nuestra lucha no es contra la carne, no es contra la sangre, no es contra tu esposo, no es contra la enfermedad, no es contra tus hijos, no es contra la economía, con el hermanito del grupo, no es contra ello, es contra demonios y principados que gobiernan en el mundo tenebroso. ¿Me dejo comprender? ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque si tú no comienzas a entender que tu batalla es una batalla según el Espíritu, vas a enfrentar tus problemas según la carne. Porque si tú no logras entender en este retiro que tu esfuerzo físico es el que te va a cansar, que los problemas no se solucionan en el plano terrenal, sino en lo espiritual, cuando las rodillas se doblan para hacer intercesión y adoración, que el Señor te va a dar la victoria cuando entres en su santuario. No porque le hables a tu familia. ¿Cuánta gente aquí le habla y le habla a su familia para que escuchen a Dios y sus oídos se cierran más y se cierran más y se cierran más? ¿Sabes por qué se cierran? Porque primero tienes que hablarle al Señor para que el Señor les abra los oídos, porque no depende de tu palabra o de tu habilidad para que el corazón de ellos cambie. No depende de tu capacidad para que tu marido vuelva a la casa, para que tu esposa se convierta o para que tus hijos cambien. No depende, hermano, de tu capacidad para que venga el trabajo o para que se abran las puertas para un negocio. No depende de ti, sino de la gracia del Señor, de la fuerza de Dios. Amén. El Señor quiere en este retiro capacitarnos. Y yo alabo el nombre de Jesús, hermano, porque no tienen idea cuánto estoy intercediendo por ustedes. Como San Pablo diría, hasta con dolores, con lágrimas, orando para que hoy día el Señor te levante. Para que entiendas en el Espíritu y pelees no según la carne, porque si tú peleas según la carne te vas a cansar, te vas a sentir triste, te vas a sentir derrotado, vas a pensar de que por gusto estás haciendo las cosas, no vas a ver fruto. Si tú peleas según el Espíritu, vas a ver victoria. Porque a este retiro hemos venido a aprender. ¿A qué cosa? Aprender a andar en victoria. ¿Para qué has venido? Esta es la primera enseñanza de esta mañana. Contra todo pronóstico. Y quizás, hermano, a ti la vida te esté dando resultados negativos. Quizás la vida te ha dicho de que de ese cáncer no te sanas, que de esa enfermedad no vas a mejorar. Quizás, escúchame bien, que esto lo voy a profundizar más en otro tema. Quizás el diablo te ha metido la idea, escúchame bien, de a lo mejor ver que tu marido, tu esposa, tus hijos o la situación no ha mejorado a pesar que has orado. Y él te esté diciendo, nada está pasando, ¿ya ves? ¿De qué te sirve orar? ¿De qué te sirve ayunar? ¿De qué te sirve tanto? Si él te ha metido esa idea, aquí, hermano, te la vamos a sacar de la cabeza en el nombre de Jesús. Porque este retiro, hermano, el Señor quiere capacitarte en el Espíritu para que aprendas a ser un guerrero de la fe. Como dice la carta de los Hebreos 11, del 1 a los siguientes, para que por la fe domines, para que por la fe proclames y declares victoria y venzas y tomes posesión de aquello que el Señor te ha llamado para bendición. El Señor quiere enseñarnos a dejar de ver nuestras tristezas, a dejar de ver nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras angustias. El Señor quiere enseñarnos, quiere ayudarnos a comprender que esta lucha no es contra la carne ni la sangre. ¿Estamos claros? Recién estamos calentando, ¿eh? Hermano, esto significa que tú y yo, como cristianos, escúchame bien, porque aquí voy a hablar en el Espíritu. Como cristianos necesitamos comprender. Esta es la palabra clave de esta enseñanza. Comprender, repite conmigo. Comprender. Al que está a tu izquierda, a tu derecha, zamaquealo y dile, necesitas comprender. Comprender, escúchame bien, significa percibir, escúchalo bien, percibir
el significado de algo. Comprender significa percibir el significado de algo. ¿Esto qué quiere decir? El significado de lo que me está pasando. ¿Por qué? ¿Para qué me sucede esto? Esto es percibir el significado, leer los signos de los tiempos, leer lo que en la carne, leer según el Espíritu lo que en la carne me puede estar pasando. Aquí te explico. Los signos de los tiempos significa que si ahorita a mí el acontecimiento que tú quieras que te puede estar pasando en tu vida, que te sea adverso, ¿cómo leerlo? Es decir, según la carne yo lo puedo interpretar, tengo un problema. Este problema quizás le estés echando la culpa a tu esposo, a tu hijo o a alguien más, y no te estás fijando lo que hay detrás del problema, lo que lo causa. A los que fueron al taller de discernimiento, nosotros hablábamos de causa y efecto, ¿cierto? A todo efecto le corresponde una causa. Y de pronto tú y yo, cuando discernimos según la carne nuestros problemas, vemos el problema en concreto y podemos hallar culpables a nuestro alrededor, pero no vemos detrás de todo quién es el que está moviendo toda esa situación. ¿Me dejo comprender? Muy bien. Entonces, comprender significa, decíamos, percibir el significado de algo. Es decir, ¿qué significa la situación por la que estoy pasando? ¿Qué me quiere decir Dios? Porque todo va a venir siempre por la providencia divina. Escúchame bien, la providencia divina va a permitir lo favorable y lo adverso. Lo va a permitir, porque en el plan perfecto de Dios, Él puede, como dice Romanos 8:28, sacar de nuestro mal un bien, porque todas las cosas suceden para bien de los que aman al Señor. Amén. Entonces, vamos a ponerle significado a esta palabrita percibir, que me parece interesante también definirla. Percibir significa adquirir conocimiento de la realidad. Y si estamos diciendo que comprender, sobre todo, significa percibir, es decir, comprender significa adquirir conocimiento de la realidad, entender el significado de las cosas que puedan estarme pasando. ¿Estamos claros ahorita? El Señor diría: mi pueblo muere por falta de conocimiento. El pueblo ignorante, dice incluso Oseas, el pueblo ignorante se pierde. El pueblo ignorante vive en miseria. Este mismo profeta en Oseas están todas estas palabras que te digo. Oseas 4, Oseas 2, por ahí están. Y Oseas habla mucho de la ignorancia, habla mucho del no saber. Y de pronto, como decíamos, lo que más nos agobia en un problema es no entender qué está pasando. Porque si yo no entiendo qué está pasando, no voy a saber qué hacer. Si Dios quiere capacitarnos y ayudarnos a comprender, es porque quiere enseñarnos lo que debemos hacer frente a estos problemas. Repito, si el Señor quiere que comprendamos, es porque Él quiere enseñarnos lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer en medio de estos problemas? ¿Estamos claros hasta aquí? Va a ser bastante información la que se te va a dar. Tú tranquilo que el Señor se va a encargar de que todo lo recuerdes en su debido momento. Ahora entonces podemos entender qué es hablar según la carne y qué es hablar según el Espíritu. A esta hermana que le trataba de dar una respuesta frente a su problema, entendió que su lucha no es contra carne ni contra la sangre. Su lucha no estaba en contra de sus familiares, sino en contra de aquellos que están manipulando sus emociones. Escúchame bien, sus heridas, aquel que está manipulando sus sentimientos, las situaciones, incluso a otras personas. Porque yo no sé si te has fijado que incluso el diablo puede utilizar a un familiar tuyo para destruirte. Y lo va a hacer. Y no solo lo va a hacer con tu familiar, con un jefe, con un hermano de tu grupo o con alguien que lamentablemente, al ser inconverso, va a ser utilizado rápidamente por el mal. Va a ser utilizado rápidamente por el enemigo. Muchas veces el enemigo va a poner en contra de ti a personas, va a poner en contra de ti a mucha gente. ¿Y sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 11,
versículo 23. El que no está conmigo está, ¿qué cosa? Fuerte, el que no está conmigo. Hermano, entiende bien esta cita bíblica. Jesucristo dice, el que no está conmigo está en contra de mí, ¿cierto? Satanás, ¿contra quién se ha rebelado? Contra Dios, contra Jesús, que es Dios. Entonces, si Él está en contra de Dios, tú y yo que estamos con el Señor, ¿quién va a estar en nuestra contra? El enemigo va a estar en tu contra y va a mover todas las situaciones y todas las circunstancias. Repito, la explicación que te estoy dando es según el Espíritu y no según la carne. Tú puedes asociar estas ideas a las situaciones que estás atravesando, pero esto también implica discernimiento, que ya se dio todo un taller para eso, 5 días. Por eso se explicó que el taller preparaba para los que iban a vivir el retiro. Los que no lo han vivido pueden adquirirlo si desean después, o pedir apuntes de los que han ido. Entonces, lo que queremos decir, hermanos, y escúchame bien, Juan 10:10, que lo he repetido un montón de veces. El diablo ha venido como ladrón, ¿para qué? ¿Qué es lo primero que hace? Roba. Lo que el enemigo quiere hacer, hermano, es robar nuestra fe, matar nuestra esperanza, para así poder destruir, escúchalo bien, destruir tu vida de cristiano. Si no logra destruirte totalmente, al menos destruir tu vida de cristiano. A veces Satanás, más que a veces, comúnmente, Satanás quiere que pienses que Dios no te escuche. Satanás quiere que metas en tu cabeza de que el Señor te ha abandonado. Y vamos a buscar, por favor, yo te voy a pedir que apuntes para no buscar, no detenernos mucho. Voy a leer Daniel capítulo 10, versículo 9 a los siguientes. Daniel capítulo 10, versículo del 9 a los siguientes. Dice la palabra del Señor. Oí el sonido de su voz y al oírlo caí de bruces al suelo sin sentido. Pero una mano me tocó y me levantó tembloroso sobre mis rodillas y las plantas de mis manos. Luego me dijo, Daniel, hombre apreciado, presta atención a las palabras que voy a decirte e incorpórate, porque ahora me han enviado a ti. ¿Qué le dice este personaje que aún no lo define a Daniel, al profeta Daniel? ¿Qué le dice? Presta atención. Le va a explicar una realidad espiritual que el Señor quiere que comprendas, porque a veces tú sientes que tus oraciones no son contestadas, o cuando tú oras, ¿por qué se tarda tanto la respuesta? Dice, y yo me incorporé cuando me dijo estas palabras, y temblando, él añadió y me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te esforzaste por comprender, ¿por qué se estaba esforzando Daniel? Comprender, decíamos que significa percibir el significado de las cosas, lo que está en lo secreto. Significa de pronto que cada uno de nosotros debemos profundizar en adquirir el conocimiento de la realidad espiritual por la que podamos estar pasando. Dice, desde el primer día, Daniel, que tú te esforzaste en comprender y te humillaste ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas y precisamente por ellas he venido yo. ¿Dios está escuchando la oración de Daniel o no? Porque Daniel buscaba comprender en el espíritu lo que en la carne estaba pasando. Aquí te voy introduciendo un poco en la historia. Se había cumplido el tiempo en que los babilonios tenían que liberar al pueblo hebreo. Tenían que ser liberados. Es decir, el profeta Jeremías había profetizado, pasaba un cierto tiempo, unos 70 años, y tenían que ser liberados. Y Daniel sabía esta profecía y decía, Señor, pero si acá tu palabra que tú nos has dado como profecía dice que viene liberación, ¿por qué aún no estamos libertados? Daniel comenzó a ver la opresión física que tenían contra este pueblo que los esclavizaba como un problema espiritual, ¿o no? Y él trataba en oración de comprender por qué aún no se daba la promesa. ¿Me estoy dejando entender, hermano?
Él trataba de comprender por qué aún no se daba la promesa. Es lo tuyo. Porque aún tu familia no se convierte. Porque aún tu salud no viene. Porque aún el problema económico no se soluciona, o la tribulación por la que pasas porque aún no se da. Daniel dice que estaba orando, estaba ayunando, tratando de comprender en el espíritu lo que le pasaba en la carne. ¿Estamos claros? Dice la palabra que el Señor había escuchado su oración desde el inicio. Así como tú oras, apenas tú oras, el Señor dice que te escucha y manda a su ángel a responder tu oración. Es decir, Dios escucha y responde. Dios escucha y responde. Pero ¿qué pasa? Porque a veces se tarda la respuesta de Dios. Dice: el príncipe del reino de Persia me ha opuesto resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Me he quedado allí junto a los reyes de Persia, pero ahora vengo para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo en los últimos días, pues todavía queda una visión para esos días. Palabra de Dios. Explicamos. Daniel, como profeta, ahora tratando de entender en el espíritu lo que está pasando en la carne, hace una oración pidiendo la respuesta, y de pronto la respuesta tarda 21 días. ¿Por qué tarda? Dice 21 días. Porque el príncipe de Persia, a quien se le llama Satanás, Satanás resiste a Gabriel, que es el mensajero, y le hace guerra, dice la palabra, que le está haciendo guerra, y Gabriel tiene que pedir ayuda. ¿A quién? A otro príncipe, a Miguel. Miguel es príncipe de la milicia celestial y comienza a combatir, y una vez que es vencido, Satanás, reconocido en este versículo como el príncipe de Persia, en este momento, ¿qué sucede con Gabriel? Puede ir y darle el mensaje a Daniel. ¿Qué significa esto? A veces tu oración inmediatamente llega a la presencia de Dios, pero el diablo sabe que está viniendo tu bendición. Y como sabe que está viniendo tu bendición, hace resistencia para que no venga en el tiempo que tú lo necesitas. Hace resistencia para que de pronto no se dé la forma que tú lo esperabas. Y de alguna manera quiere desanimarte con ese hecho para que tú creas que Dios no te escucha. ¿Me estoy dejando comprender? Pregunta: ¿te pasa esto? Entonces, lo primero que nosotros queremos, como mentira del enemigo, romper en esta hora, es esto. Es esto. De que, hermano, Dios sí escucha tu oración, Dios sí la entiende, Dios sí la recibe. El punto es de que tú tienes que orar, hacer intercesión y pelear en el espíritu para que el que está reteniendo tu bendición sea vencido. La gente no entiende cuando dice Lucas 18:1, que en algún momento también lo hemos enseñado en una jornada de sanación, que dice: oren sin desfallecer. Oren sin desfallecer, porque cuando uno desfallece, la bendición no viene y el enemigo nos vence. Lucas 18:1 nos pone el Señor la comparación de una mujer que le pedía justicia contra un juez. Y esta mujer que pedía justicia insistentemente, no se cansaba de orar. El juez malo, con su corazón endurecido, no le hacía justicia. Y de pronto, hasta que por insistencia de la mujer se hizo la justicia, Jesucristo le dice a todos nosotros, sus discípulos, les dice: ¿acaso no hará el Señor por ustedes justicia? Que claman a Él día y noche. ¿No te va a hacer justicia, hermano? Pero el punto está, ¿por qué el diablo hace esto? No solamente para, decirlo de alguna forma, para fastidiarnos la vida. No solamente lo hace por eso, lo hace por una razón muy importante, que es la que nosotros queremos centrarnos como enseñanza. Vamos a poner otra cita bíblica para que me entiendas. Esta es una del Antiguo Testamento. Vamos a poner una del Nuevo Testamento y así juntar los dos testimonios que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra, escúchalo bien. Aquí vamos a hablar de San Pablo. Versículo 18 dice: por eso quise ir a vosotros yo mismo, Pablo. Lo intenté una y otra vez. Aquí Pablo está diciendo algo muy importante. Él quería ir a visitar a la iglesia de Tesalónica. Quería compartirles la palabra de Dios, quería llevarles el mensaje de la buena nueva, quería llevarles la salvación del Señor. Y dice San Pablo, ¿por qué no pudo ir? Lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. ¿San Pablo quién es? ¿Cualquier personaje o tiene dentro de nuestra enseñanza un protagonismo? Es decir, él es el que nos está enseñando la carta de los Efesios, ¿cierto? Él es el que nos está diciendo que nuestra lucha no es contra ¿qué? ¿Contra qué? San Pablo, apóstol del Señor, no considerado dentro del grupo de los 12, que es el colegio apostólico, considerando apóstol del Señor, aquel que nació como aborto, porque así dice San Pablo de sí mismo, de su encomienda en el Señor. San Pablo, si tú lees bien Hechos de los Apóstoles, recibe la encomienda que el Señor se le presenta, y San Pablo recibe esta enseñanza del Señor. Esto está en Hechos entre el 24 y el 26 por ahí. Le dice el Señor: tú les vas a enseñar a mi pueblo cómo pasar del poder de Satanás al poder de Dios, a pasar del poder de las tinieblas al poder de la luz. Este Pablo, que experimenta como apóstol, que tiene una visión profética, que tiene dones de revelación, que tiene un conocimiento, una palabra de ciencia muy desarrollada, este Pablo que nos estaba diciendo en Efesios, tu lucha no es contra carne y sangre, ¿por qué nos lo dice? Porque él quiso ir a Tesalónica. ¿Y quién se lo impidió? La palabra no nos dice cómo se lo impidió. La palabra no nos dice que se hundió el barco, no nos dice de que de pronto le vino un problema estomacal, que de pronto se enfermó. La palabra no nos dice que a lo mejor no tenía plata, que a lo mejor no se dieron. No nos lo dice, no nos lo explica, porque es lo que menos importa. San Pablo se centra en lo que es importante. Satanás me lo impidió. ¿Por qué no se dan las cosas a tu favor? Satanás te lo impide. ¿Por qué no se dan las bendiciones? Satanás te lo impide. Y esto es lo que nosotros debemos comprender. Nuevamente repetimos, la lucha no es contra la carne ni la sangre. Amén. Aquel que no está con nosotros está en contra nuestra. Está en contra de todo lo que es bueno, de todo lo que es santo, de todo lo que es noble. Va a estar en contra de todos los propósitos que Dios pueda tener en tu vida, hermano. Va a estar en contra del amor que Dios quiere derramar en ti. Y de tal manera que Él quiere que pienses que de nada te está sirviendo todo lo que estás haciendo. Pero bendito sea el nombre de Jesús, porque así como Él es un mentiroso y como que Jesús es la verdad, y la verdad es iluminada por la luz de Cristo, que vence toda tiniebla, el Señor quiere que comprendamos, quiere que veamos en el Espíritu, para que salgamos tras estos 2 días de capacitación espiritual decididos a pelear y a declarar victoria sobre lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Amén. Que entendamos como el profeta Daniel que tenemos que orar, aunque la respuesta no venga el día 1, 2, 3, aunque no venga en 1 año, en 2, en 5, en 7 o en 15 o en 20. El Señor nos dice orar insistentemente hasta que Él nos diga basta. Amén. El Señor quiere que entendamos también como Pablo de que tenemos puertas que se nos cierran. Puertas que se nos cierran. Y si no hacemos nuestra la promesa de Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y hallarán. Al que llame a la puerta, ¿qué va a pasar? Si tú, hermano, no eres consciente de las promesas de Dios, no eres consciente de que el Señor quiere cumplir en ti sus promesas, pero para ello necesitas tener cuidado de algo, que es lo que voy a tocar a continuación. ¿Por qué el diablo hace todo este ataque? Y aquí te explico bien. Hasta este momento en tu vida, escúchame bien, el diablo te ha estado distrayendo. ¿Qué ha estado haciendo? Se ha metido con lo que más te duele, tu matrimonio, tu salud, tus hijos, algún problema económico, alguna dificultad. ¿Sabes para qué se ha metido con eso? Para robarte tu fe,
Porque si él te roba la fe, te venció. Es lo primero que él quiere hacer, que tú no tengas fe para pelear, no tengas fe para creer, no tengas fe para reclamar, no tengas fe para vencer. Porque sin fe, hermano, tú no puedes vencer. Y lo primero que él hace, se va a meter con los puntos débiles de tu vida. Se va a meter, a lo mejor tu punto débil es la salud de tu hija, la salud de tu hijo. A lo mejor tu punto débil es tu mujer o tu esposo. A lo mejor tu punto débil es tu madre o tu padre. Se va a meter con eso. ¿Para qué? Para robarte tu fe. Porque su objetivo, escúchame bien, no es destruir a tu madre o destruir a tus hermanos. No es hacerte pobre. Su objetivo es quitarte la fe para arruinarte la vida. Porque un cristiano sin fe está muerto. Un cristiano sin fe, sin capacidad espiritual, porque eso es la fe, la capacidad espiritual de reclamar lo que es mío. Porque esto es la fe, la capacidad en el espíritu de reclamar lo mío. Entonces, un cristiano sin fe es fácilmente vencido. Te pongo un ejemplo. Marcos 9:23. Dice este hombre: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Marcos 9:23 dice ese hombre: Señor, creo, pero aumenta mi fe. ¿Y por qué lo dice? Porque de pronto los apóstoles no pudieron liberar a su hijo que estaba endemoniado. ¿Te acuerdas ese pasaje de la palabra? No lo pudieron liberar. Y como no lo pudieron liberar, entonces este padre, ¿qué pensaba? Nadie va a sanar a mi hijo no se va a sanar, siempre va a estar enfermo. ¿Y por qué pensaba así? Porque desde pequeñito ve a su hijo enfermo, su mente estaba acostumbrada a vivir sin fe. Y este hombre se le aparece Jesús y le dice: si puedes hacer algo. Y el Señor le dice: todo es posible. ¿Para quién? No para cualquiera, para el que cree. Es decir, si el diablo te roba la fe, todo va a ser imposible para ti. Repito, todo es posible para quien cree. Es decir, tú puedes vencer, tu matrimonio se salva, tus hijos se salvan, la salud viene, la prosperidad aumenta. Pero si tú crees, si tú no crees, ¿cómo puedes pedirle algo al Señor? Él mismo dice: todo es posible, solo para quien cree. Solo para quien cree. Entonces, hasta este punto, hermano, ¿el diablo te ha robado tu fe? ¿O está en este proceso? En el mejor de los casos está en proceso, ¿no? Pero en verdad te la robó. Porque ese hombre hizo algo muy bueno. Reconoció su problema de fe, su ausencia de fe en su corazón, y le pidió al Señor fe. Y el Señor se lo aumentó y vio un milagro. Escúchame bien, ¿eh? Si tú dices que tienes fe, entonces tú no te debes quejar. Si tú dices que tienes fe, entonces tú tienes que tener una fuerza espiritual para no caer en pecado tremenda. Si tú tienes fe, debes ser una persona de oración diaria, comunión diaria, ayuno, una persona que estudia las Escrituras todos los días. Si tú tienes fe, debes ser una persona que no tiene miedos en el corazón, no tiene miedo a perder nada porque sabe que nada es suyo. Si tú tienes fe, vives así. Repito, ¿tienes fe? Y un día levanté mi mano y dije: Señor, yo no tengo fe. Y eso fue lo más íntegro que pude hacer en un momento de mi vida. Señor, ¿cómo decir que tengo fe? Mira cómo vivo. Mira cómo me sigo expresando, sigo cayendo en los mismos pecados, sigo desanimado, sigo inconverso, sigo pensando si me escucharás o no. A veces oro, a veces no oro, a veces estudio las Escrituras, a veces voy a misa o no. Es más, a veces pienso que eso ni es necesario. Señor, yo necesito fe. Esa fue la oración que yo hice. Y es la oración que hizo este hombre. Y por ese reconocimiento Dios le bendijo. Yo no me voy a meter con tu fe, pero cuando hagamos oración, el diablo va a ver si es que la tienes o no. Eso no le va a tocar a mí medirlo. No le va a tocar al Señor medirlo. Ya después en los temas siguientes se te va a enseñar eso. El diablo va a medir tu fe. Va a medir si es que tienes fe o no. Porque si tu fe es fuerte, no te la puede robar. Pero si tu fe está débil, te la va a querer quitar. Marcos 4:15 dice que la palabra sembrada en el corazón, viene Satanás y la roba. Viene Satanás y la roba.
retomamos nuevamente para profundizar en lo que estamos diciendo. Nuevamente retomamos la carta de los Efesios, de la cual no nos hemos movido. Dice el versículo 16 de Efesios: embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Repito, si el diablo te roba la fe, espiritualmente sabes que te está robando tu escudo espiritual. Y el diablo va a poder meter a diestra y siniestra flechas incendiarias en tu corazón y en tu mente. Porque lo único que él impide, llevarte a ti a desánimo, llevarte a ti a tristeza, llevarte a ti a pobreza espiritual o material, lo único que él le impide llevarte a ti a enfermedad, llevarte a ti a desgracias, es tu fe. Es lo único que se lo puede impedir. Entonces, si él te la quita, te vence. Y la palabra de Dios dice en esta carta de los Efesios 6, versículo 16, que estamos proclamando, San Pablo nos dice, nos pone una analogía, que nuestra fe es como un escudo. Es decir, el diablo va a atacar y va a atacar y va a atacar, pero no nos va a lograr alcanzar. Y pone algo muy importante: flechas incendiarias. El demonio quiere quemarte con sus angustias, porque una persona que tiene angustias en la mente, o desesperaciones o tristezas, por dentro está ardiendo, no en el fuego del espíritu, pero sí en el fuego del infierno. Se está consumiendo en tristeza, en dolor, se está consumiendo en sufrimientos, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa esto? Que él quiere robarte la fe para que no tengas la posibilidad de resistirle. ¿Para qué te quiere robar la fe? Para que no tengas la posibilidad de resistirle. ¿Para qué te quiere robar la fe? Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha: te quieren robar tu fe. Hermano, díselo con preocupación. Ahora dile lo siguiente: para que no puedas resistirle. A veces cuando estudiamos este pasaje de Efesios, lo estudiamos y lo repasamos y lo avanzamos así, sin profundizar. Vamos a profundizar en unos cuantos versículos, porque si en verdad profundizáramos en todos, olvídate, hermano, sería solamente retiro este pasaje de la palabra. Nada más aquí, mira, vamos tocando recién 2 versículos de todos los que hemos leído, de los 8 que hemos leído. Entonces, el diablo lo que quiere, hermano querido, es robarte la fe. Porque si tú no crees, escúchame bien, que lo imposible se puede dar, todo te va a ser imposible. Dios es el Dios que se relaciona con el hombre de fe. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de los imposibles. Entonces, si tú no crees en los imposibles, no te puedes relacionar con Dios. Si tú no crees en lo sobrenatural, si tú no vives en lo sobrenatural, no te puedes relacionar con Dios. Por eso dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Según la carne? En el Espíritu. Entonces, el Señor quiere que tú y yo entendamos que si para nosotros las cosas se ven imposibles, ¿cómo vamos a creer en cosas mayores? Ante las pequeñas batallas que tenemos en la vida. De pronto aprovechemos la enseñanza de la Anunciación, en donde el ángel, cuando María le pregunte cómo va a quedar embarazada, porque yo no conozco varón, ¿qué le dice el ángel? Lo primero: para Dios nada es imposible. Lo primero que le dice: María, tú te quieres relacionar con Dios, quieres entender a Dios, quieres comprender, primero saca las limitaciones propias de tu mente humana, porque para Dios nada es imposible. Y cuando ella liberó su mente de toda forma de pensamiento en la carne, se abrió en el espíritu a la posibilidad de que Dios puede hacer cosas increíbles y sorprendentes. Ella permitió que Dios se encarnara en sus purísimas entrañas. Pregunta: ¿tú crees que ella lo entendía al 100%? La fe es así. La fe es así. El poder de Dios es un misterio. Misterio significa aquello que no se entiende del todo, aquello que no se da por revelado.
Dios te va revelando sus misterios, pero y eso es en una relación personal. Entonces, ¿qué queremos decir, hermano? Si el enemigo acaba con tu fe, te destruye totalmente. Tu fe la tienes que cuidar. Por eso esta enseñanza, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra clave? Comprender. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer cuando toca tu familia, cuando toca tus problemas? ¿Qué es lo que quiere hacer? Distraerte para robarte la fe, para que tú no creas. Porque hay gente que piensa, por engaño del enemigo, de que primero yo debo creer para que las cosas se den. A veces yo tengo que reconocer mi fe primero para que las cosas se den, como hizo este hombre, ese padre que le pidió al Señor que aumentara su fe. ¿Claros hasta aquí? Ahora aquí viene algo que es muy importante que comprendas. ¿Dios esto lo ignora? ¿Dios desconoce esta realidad espiritual? Y si la desconoce o la conoce. Bueno, entonces la pregunta va por este lado. Si la conoce, ¿qué está haciendo? Si la conoce, ¿qué está haciendo? Según la carne, ¿se ve así o no? Si sabe lo que me pasa, ¿por qué lo permite? Si sabe lo que yo estoy viviendo, ¿por qué lo deja? Vamos a sustentarlo con citas bíblicas. Yo te voy a pedir que apuntes nada más, porque yo lo voy a leer un poquito más rápido. Primera, capítulo 1 del libro de Job, versículo 6 a los siguientes. Job, capítulo 1, versículo 6 a los siguientes. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo entonces Yahvé al Satán: ¿de dónde vienes? El Satán le respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió el Satán a Yahvé: ¿te crees que Job te teme a ti, oh Dios, por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades, sus rebaños se extienden por el país, pero trata de poner la mano en sus posesiones, te aseguro a que te maldice a la cara. Contestó Yahvé al Satán: de acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. Es palabra de Dios. ¿Qué hace Satanás? Se presenta ante el Señor y el Señor le muestra a Job, un hombre fiel, un hombre de fe que vive según el Señor, ¿cierto? Y Satanás, ¿qué le dice al Señor? Él vive así porque le has dado de todo. Quítale lo que le has dado, a ver si te maldice, pues te va a maldecir en tu cara. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Aquí te explico algo. Quizás a veces nosotros no podemos interpretar bien este pasaje por un error. Ese todo que Satanás le quita a Job no era de Job, era de Dios. Porque ¿qué tienes tú en esta tierra que te pertenezca? Una sola cosa: tu pecado. Es lo único que nos pertenece. Hermano, nada nos pertenece, el matrimonio, los hijos, la salud, la economía, nada nos pertenece. Entonces, bien astuto el enemigo, cuando a ti y a mí nos ataca, es como que te hace sentir: me quiere quitar a mi hijo, me quiere quitar mi economía, me quiere quitar mi salud. Pero hermano, eso le pertenece a Dios. En los siguientes temas voy a profundizar en este punto. Este nos va a abrir todo el panorama. Esta enseñanza nos quiere abrir todo el panorama. Entonces aquí entendemos
que no sabemos, por una manera misteriosa, de los designios santísimos y siempre sabios de Dios, el Señor permite que el diablo nos tiente, permite que el diablo nos ataque, permite que el diablo incluso hasta algunas veces nos haga daño quitándonos lo que más nos duele. Pero ¿qué le dice aquí el Señor a Satanás? Quítale todo, métete con todas sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. A Job no le debía poner la mano encima. ¿Por qué? ¿Qué crees que significa eso? Porque la vida de Job me pertenece. Tu vida le pertenece a Dios. Tú eres posesión de Dios. Por eso te digo, toda esta enseñanza es comprender realidades espirituales y no en la carne. Tú le perteneces a Dios, tú eres posesión de Dios. Y de pronto yo puedo agarrar este atril y ponerlo allá y se me cayó el atril y después lo levanto y se me malogró el atril, ¿o no? Puede suceder. Puedo hacer una cosa y se me malogra, pero después, como Él es Dios, puede reparar todo lo que se puede haber malogrado, ¿o no? Mientras tú y yo no reconozcamos nuestra pobreza delante de Él, no reconozcamos nuestra pequeñez delante de Él, nuestra nada delante de Él, no vamos a poder permitir que Dios sobre. Hermano, cuando una persona se cree con derechos, no reconoce a aquel que le da el poder y la autoridad para que reconozca sus derechos. Es decir, yo puedo decir, soy hijo de Dios, yo tengo esto, yo tengo lo otro, Señor, entonces yo voy a pelear por lo mío. Pero hermano, ese no es el objetivo de la batalla. El objetivo de la batalla, entiendas que ya Jesús venció, que el Señor ganó y que tú, viviendo en el plan de Dios, puedes declarar victoria. Satanás quiere, de pronto, y escúchalo bien, tiene el permiso para meterte con tu matrimonio, tiene el permiso para meterse con tus hijos, tiene el permiso para meterse con tu salud, tiene el permiso para meterse con lo que más te duele. Y pregunta, ¿está aprovechando ese permiso? ¿Y cómo está tu fe? ¿Y cómo está tu fe? Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Vamos a poner otro ejemplo de lo mismo con otra escritura ahora del Nuevo Testamento. Como te das cuenta, agarramos del Antiguo al Nuevo Testamento para comprender el misterio de Dios, para enseñar lo que en este día Jesucristo quiere que comprendamos. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 31 a los siguientes. Apúntalo nada más porque vamos avanzando con la hora. Lucas 22, versículo 31 a los siguientes. Escucha lo que dice. Simón, es decir, a Pedro, Jesús le está hablando. Mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, es decir, poder zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. ¿Por qué está rogando el Señor? ¿Qué es lo que quiere el enemigo? ¿Robarnos qué cosa? ¿Robarnos qué cosa? ¿Quién está orando para que nuestra fe no se caiga? Aquel que permite en ti la prueba, aquel que permite en ti la tribulación, también está rogando para que no te vengas abajo. Porque no, el Señor no nos abandona y como propiedad suya no nos deja en las manos del diablo, sino que Él está permitiendo la situación para sacar provecho. ¿Y cuál es el provecho? Dice, para que tu fe no desfallezca y tú cuando hayas vuelto. ¿Qué significa esto? Escucha bien. Cuando tú hayas vuelto, es decir, después de que hayas pasado la prueba, eso significa cuando hayas vuelto, después cuando hayas salido adelante de la tribulación, dice, confirmarás a tus hermanos. ¿En qué cosa? En esa fe que ha sido purificada, en esa fe que ha salido reluciente. Porque así como el oro se purifica en el fuego, en el horno, de pronto los que agradamos a Dios, los que queremos seguir al Señor, somos purificados en el horno de la humillación para que nuestra fe resplandeciente dé testimonio, no solamente a nuestro favor, sino a favor de todas aquellas personas que podemos nosotros tener al frente. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Cuál es la palabra clave? Fuerte, ¿cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave? Ahora, hermano, debemos comprender
que nuestra lucha no es según la carne o la sangre, sino es una lucha en el espíritu. El Señor va a permitir que el enemigo se meta con lo que más te duele. Lo va a permitir. Vamos a explicar después por qué. Y esa razón de pronto nos tiene que a nosotros servir para acrecentarnos en la fe, para que nuestra fe madure. De pronto, aquí yo te voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguna receta espiritual para que la fe aumente? No. La fe es un don gratuito y libre de Dios que tú y yo no poseemos por iniciativa propia. Si la fe se aumenta, la debe aumentar Él. Leyendo, orando, ayunando, no va a aumentar mi fe. Esos son actos de fe. Pero mi fe, es decir, el único que tiene la capacidad por el poder de su espíritu de tocar en las potencias de mi alma y darle a mi espíritu la fuerza de la fe, es Él. El único que puede tocar mi alma es el Señor. Entonces solamente Él puede avivar mi fe. Y la manera que Dios ha escogido para ti y para mí, los hombres, los cristianos, los hijos de Dios, la forma que Él ha elegido para aumentar nuestra fe son las tribulaciones. Todos se quedaron callados. Yo dije amén, y empecé a escuchar un amén. La forma, repito, la única manera como el Señor quiere en nosotros aumentar la fe son las tribulaciones. Porque ¿qué le está diciendo a Pedro? Pedro, ¿sabes que Satanás ha pedido permiso? Lo dejó. Satanás se presenta y pide permiso para zarandearte. Yo lo voy a permitir después que pase todo lo que vas a hacer, después de que te equivoques, después de todas las tonterías que vas a hacer, después que me niegues 3 veces, vas a ser confirmado en la fe y llegado el poder del Espíritu. Escúchalo bien, ¿eh? Cuando Pedro tuvo estas tribulaciones, él permanecía con sus hermanos callado, guardando silencio, ¿sí o no? Escondido, hasta que llegó el único capaz de avivar la fe, el Espíritu Santo. Bajó a su corazón y esa fuerza de Dios produjo que aquel que era miedoso, que aquel que era cobarde, que aquel que de pronto traicionó al Señor, que aquel que tenía miedo de que le pasara lo mismo que a Cristo, que aquel que no quiso abrazar la cruz, pudiera pararse en pie y predicar y ganar a 5,000 almas. ¿Me entiendes? Si el Señor no te quebranta, no permite la humillación, si el Señor, hermano, no te rompe por dentro, tú no maduras en la fe. Te voy a leer un pasaje de la palabra, Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Dice la palabra: considera un bien ser humillado para así aprender tus preceptos. Repito conmigo: considera un bien para mí ser humillado para así aprender tus preceptos. Nuevamente, considero un bien para mí ser humillado para así aprender tus preceptos. Hermano, si tú esto lo entiendes según la carne, no vas a poder trascender, no vas a poder superarte, no vas a poder declarar en victoria todo lo que estamos diciendo. El Señor te está humillando, es verdad. Estás pasando por humillaciones, estás pasando por tribulaciones, estás pasando momentos difíciles, pero el Señor te dice: considera esto un bien, porque aunque tú no entiendas, todo va a ser para tu mejora. Todo va a ser para tu bien. Hermano, yo te voy a poner mi caso de pronto para que lo entiendas. Yo pasé momentos muy difíciles cuando, como bien mi hermano decía, la comunidad va a cumplir 4 años. Y la comunidad se formó en un momento, incluso que mis hermanos nunca han escuchado este testimonio. La comunidad se formó en un momento, el Señor me invitó a formar la comunidad, en un momento en que con mi esposa estaba 2 meses separado y mi esposa y yo estábamos viendo trámite de divorcio. Nuestro matrimonio estaba mal y aún a pesar de eso el Señor me llevaba a mí a seguir avanzando en la fe. Yo estaba enfermo con un problema en la columna, tenía un problema económico terrible, no me pagaban en el trabajo, tenía deudas hasta el cuello y así el Señor me seguía diciendo: Israel, sigue creyendo, quiero que hagas esto. Dije: Señor, ¿cómo va a ser una comunidad si mira lo que me está pasando?
Mi matrimonio fue agredido terriblemente por Satanás a través de mis familiares cuando recién con mi esposa nos casamos. Primer año de matrimonio destruyeron a mi esposa emocionalmente a través de ataques psicológicos, muchos familiares míos, y lo que a mí me quedaba era orar desde las 9 de la noche hasta las 12, todos los días, pidiéndole al Señor que me diera la oportunidad, porque no tenía la plata de poder mudarme siquiera un cuarto, no tenía el dinero, tenía que vivir en la casa de mi madre, con mi hermano, padeciendo lo que estábamos padeciendo. Esto quebrantó nuestro matrimonio, lo enfrió, lo destruyó, discutíamos tremendamente mi esposo, unas cuestiones dolorosísimas fueron. Salimos de la casa. El segundo año las cosas tratamos de solucionarlo, pero ya mucho se había perdido. Se había perdido el amor, se había perdido las ganas de empezar todo de nuevo, habíamos perdido la capacidad de orar juntos, porque antes lo hacíamos todos los días cuando éramos enamorados, habíamos perdido las ganas de ir a misa juntos, ya cada uno vivía su fe por su lado, ella perdió las ganas de muchas cosas porque le golpeó mucho todo lo que vivió. Y de pronto, ¿por qué le golpeó? Porque estaba siendo agredida psicológicamente por gente que iba a misa, por gente que hablaba de Dios, en este caso mis familiares. La cosa es que tratamos con esfuerzos, con empuje, ya agarrando prácticamente el segundo año. Nos habíamos separado en el segundo año, volvimos para el tercer año y queríamos sacar las cosas adelante. Para ella y para mí fue una bendición escuchar de que estaba embarazada, pero perdimos la criatura al 5.º mes de embarazo. Imagínate cómo estaba la fe de mi mujer y cómo estaba la mía. ¿Dónde estás tú, Señor? Si te estoy sirviendo, si estoy orando, si estoy ayunando, Señor, ¿dónde estás tú? Y de pronto todo eso ella la llevó a un resentimiento terrible hacia Dios, porque ella había visto que a veces su esposo oraba por gente que tenía el mismo problema de salud que ella tuvo, y esas mujeres tuvieron sus hijos, pero cuando su esposo oró por ella, ella no pudo retener a su hijo. Y no solamente no lo pudimos retener, sino que gastamos un montón de plata para hacerlo, porque el médico nos dijo que iban a ser mal formado, pero nosotros en un acto de fe seguimos creyendo en la vida. ¿Me entiendes? Si eso le sumas todas las otras tribulaciones, para cuando se forma la comunidad, yo estaba en esa situación espiritual. ¿Cómo yo en ese momento formar una comunidad y alimentar a esta gente? Decía en mi espíritu. Cómo yo dedicarme a ellos, cómo de pronto organizar eventos, porque el Señor me dijo: Israel, quiero esto. Y yo le decía: Señor, ¿y qué pasa con lo que tengo? Llegó un momento en que comencé yo también a estar resentido con Dios y comenzó un proceso de purificación, y el Espíritu Santo me comenzó a mostrar que estaba como que me estaba abriendo el corazón de par en par, como que me estaba haciendo una cirugía dentro, y me abrió el corazón y sacaba cada cosa de mí, cosas que estaban estropeando la fe. Porque el Señor me dijo claro: tú necesitas fe para hacer todo lo que yo te voy a mostrar. Necesitas creer. Y la comunidad justo se forma un 13 de diciembre, que fue el día en que le hice el bautizo espiritual a mi hija, porque el Espíritu me mostró que iba a ser una niña. Justo ese día se formó la comunidad. Con mi esposa seguían los momentos difíciles, decidió ella volver a la casa. Estuvo ella en tratamiento con psicólogo, no mejoraron las cosas. De pronto los dos fuimos donde un hermano a llevar charlas para el matrimonio, no mejoraron las cosas, y de pronto yo le decía: Señor, ¿qué pasa? Y comencé a orar, comencé a ayunar, y un día en mi oración el Espíritu Santo me muestra en sueño, escúchalo bien, en sueño, me despierto y veo a mi mujer al costado desnuda. Y cuando la miro desnuda, sus costillas pegadas la piel pegada a las costillas, hueso y pellejo, cuando se voltea a ella, su cara toda demacrada, ojerosa, y de la boca le salía excremento. En ese momento me despierto y el Espíritu Santo me manda a orar, me pongo a orar 3 horas, 4 horas. Después de ahí salí y oré por mi esposa y tuve una liberación. Y seguí orando por ella, y muchas veces cuando ella estaba durmiendo le imponía la mano en el corazón, lloraba. Y he seguido orando hasta el día de hoy. Y he seguido creyendo, porque yo te voy a decir algo, hermano. Llegaban momentos en que yo decía: ¿por qué no me divorcio? Me venían 2 tentaciones. La primera: solo voy a vivir mejor, total voy a seguir predicando, evangelizando, seré como un religioso. La segunda tentación: venían mujeres a tentar. Yo decía: ¿por qué no? Si ya con mi esposa no pasa nada. Incluso en mi idea, en mi mente, venían los pensamientos que buscaban
el mal. Es decir, por ejemplo, puedo buscar recurso de nulidad del sacramento. Son recién 3 años. Puedo buscar el recurso de nulidad y me olvidaba que yo hice un trato con Dios en el altar. Todo eso me atravesaba, todo eso estaba pasando, y en ese momento es cuando yo le decía: Señor, aunque no vea, yo te creo. Aunque no entienda, yo te creo. Y declaro que mi mujer va a estar conmigo, no solamente en tus caminos, Señor, sino predicando igual que yo. Y declaro, Dios bendito, que mi hogar se va a levantar para hacer salvación de otros. Y comencé a creer en el Señor y comencé a esforzarme, comencé a profetizarme, comencé a cerrar la boca, comencé a responder los ataques del diablo a través de mi mujer, porque a veces mi esposa, lamentablemente, y yo no seríamos, sus palabras me herían muchísimo. Fuimos un matrimonio en donde me di cuenta que estaba, un retiro matrimonial, en donde me di cuenta que estaba muy resentido con ella. Pero el problema no era ella, el problema no fue perder el hijo. El problema no fue el trato que recibí de mi madre y de mi hermano, que eran mi sangre, mi madre, con quien predicaba y con quien iba a formar grupos en los mercados. El problema no eran ellos. El problema era el que estaba detrás, manipulando toda la situación. Llegó un momento, y lo he contado, que me levanté a orar y el Señor me mostró que había una legión de ángeles alrededor de mi departamento que alquilo, donde vivo. Y me mostró que habían 2 demonios escuchando detrás de la puerta. Perdón, los ángeles esos eran demonios, escuchando mi oración, viendo mis movimientos. Y yo en ese momento, con mis ojos cerrados, postrado, levantaba mis manos y decía: Señor, no es con fuerza ni con poder, sino con tu Santo Espíritu. Porque el poder que tú nos das por la fe tiene la capacidad de derribar fortalezas, de derribar murallas. ¿Sabes, hermano? Este tiempo incluso que estoy viviendo como cristiano ha sido un tiempo duro para mí. Ha sido un tiempo de purificación, un tiempo de corrección, un tiempo en donde el Señor ha arrancado impurezas de mi vida. El estar aquí parado predicando significa para mí darle gloria a Dios, porque Él sabe cómo viene mi corazón en todo este tiempo. Y yo estoy absolutamente seguro que todo lo que ha permitido Dios en mi vida es para que te pueda dar testimonio de que hay que pelear en el Espíritu, con las armas del Espíritu, y no en la carne según los modos humanos. Que si yo no hubiera pasado lo que he pasado, no estarías recibiendo esta enseñanza, al menos por mí. Por otra persona, de hecho que sí, pero al menos por mí no la recibirías, porque no hubiera comprendido que la lucha no es en la carne ni la sangre, sino en el Espíritu. ¿Me dejo entender? Hermano, la vida del cristiano es una lucha constante, y el que no está decidido a pelear está convencido que va a perder. El que no quiere pelear va a ser vencido. El que no quiere luchar va a ser derrotado. Y de pronto, hermano, el Señor te ha traído acá para que no hagas caso a tus problemas, para que no hagas caso a tus dificultades. Yo recuerdo un día, el año pasado, en donde otra vez tuvimos un problema con mi esposa, ya no del mismo tipo. Y dije, bueno, pues ¿qué se va a hacer? No va a cambiar. Yo tampoco voy a cambiar si las cosas siguen así. Y el Señor me dijo algo que hasta ahorita me golpea. Me dijo: Israel, ¿a ti qué te preocupa si cambian? Haz tú lo que debes y yo haré lo que tú no puedes. Tú compórtate como marido, tú honra tu sacramento, y yo tocaré el corazón de tu mujer, tocaré el corazón de tu familia, tocaré el corazón de tu padre, el corazón de tu madre, tocaré el corazón a la gente cuando le hables, tocaré a la gente que te rodea. Pero tú haz lo que debes y yo haré lo que tú no puedes. Ese día yo aprendí de que a veces cuando uno ve los problemas, lo ve desde esa posición ya derrotado. Y bendito sea el nombre de Jesús, que ahora no hay mañana en que me levante, vea a mi mujer y sienta ternura en mi corazón y diga: te alabo por ella, Señor. Aunque la vea en sus errores, aunque la vea en sus situaciones difíciles, aunque la vea quizás que le cueste esforzarse en la fe, pero te alabo, Señor, porque esta es la persona que quieres para mí. Te alabo, Señor, porque veo, como le explicaba la vez pasada a un amigo, veo que mis hermanos a veces se pelean por algunas cosas, porque tarde o temprano va a ser el día de que yo los vea a ellos conmigo, honrando
honrándote y glorificándote. Hermano, cuando yo he pasado todas estas cosas difíciles, buscaba soluciones humanas al problema económico que tuve, busqué poner un negocio. Frente a mis necesidades ahora económicas, yo dije, bueno, voy a hacer un negocio, voy a hablar con algún hermano de la comunidad para ver. Tú sabes que me dijo el Espíritu Santo, yo no te he llamado a ser negociante. Imagínate. Ese no es el camino que quiero para ti. A ti te quiero dependiente de mí. Para los demás será su camino, pero al menos para ti no. Le dije, Señor, teniendo los problemas a veces que veo en mi hogar, Señor, entonces voy a hacer esto. No, eso lo haría Israel, no lo haría Dios. Deja que Dios haga lo que tú no puedas hacer. Eso es creer por el poder de la fe que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Señor quiere, hermano, avivar tu corazón, y quiero hoy día levantarte del estado de ánimo en el que puedas estar. Y escúchame bien, y con esto termino. Presta, de todo lo que has escuchado hasta ahorita, presta atención solamente a esta partecita. Si te quedas solo con esto, vencimos. Escúchame bien, ¿eh? Si el diablo, si tú te ataca y tú te mantienes en la fe, no te rindes, sigues creyendo, escúchame bien, si él no logra robarte tu fe, que es su objetivo, si él no logra robarte la fe, tú tienes todo el derecho, una vez que has salido de la prueba, de reclamarle lo que te ha quitado. No sé si me estás entendiendo. Si él no logra robarte la fe, después de que tú salgas de la prueba, tienes todo el derecho de reclamarle a tu familia, de reclamarle tu salud, de reclamarle a tus hijos, de reclamarle todo aquello que no le pertenece, hermano. Eso no es suyo. Y tú tienes esa autoridad si has permanecido fiel, porque dice la palabra, el que persevere hasta el fin, ese será el que va a vencer. Entonces, hermano, ¿qué ha pasado en mi vida? El diablo no me robó la fe, no me robó la esperanza, no me robó mi amor al Señor. Por eso yo puedo bendecir al Señor al ver a mi mujer conmigo en la misa orando, al ver que alabamos al Señor en mi casa. Por eso, como el diablo no me robó mi salud, el Señor me recuperó en el corazón, en la columna que tenía las vértebras rotas. El Señor me recuperó del alcoholismo y la farmacodependencia, porque no me robó mi fe. Nuevamente te repito, si Él no te logra robar la fe, tú puedes reclamar lo que Él te ha quitado, porque Él te ha quitado la salud, Él te ha quitado la alegría de tu hijo, de tu hija, te ha quitado la esperanza, te ha quitado quizás muchas cosas te ha quitado. Pero escúchame bien, dice Éxodo 22 versículo 2, Éxodo capítulo 22 versículo 2, escucha bien, dice, el ladrón debe restituir. ¿Qué debe hacer el ladrón? ¿Qué debe hacer el ladrón? El diablo me tiene que devolver la salud que me estaba quitando. El diablo te tiene que robar la alegría de tu matrimonio que te estaba quitando, porque su objetivo es quitarte lo que Dios te dio, ¿cierto? Si su objetivo es ese, como Él no te ha podido robar tu fe, porque por eso te tienta, el Señor va a comprobar que tu fe es íntegra, que tú mantienes fidelidad. Entonces el Señor va a restituir, te va a dar el derecho de restituir. Si no tiene, ¿cómo será vendido para restituir su robo? Repito, el ladrón debe restituir. Si no tiene con qué restituir, será vendido. ¿Estás entendiendo? Esta es la parte que más cuesta entender. Si yo me he mantenido fiel, me voy a acercar al Señor después de la tribulación y le voy a decir, Señor, tú me conoces. En todo momento no he dejado de amarte. En todo momento, Señor, te he honrado. Aunque a veces he caído, he levantado mis manos cuando he estado en el suelo para que tú me levantaras. A pesar, Señor, de que he perdido, en mi caso, perdí a mi hija, perdí a mi matrimonio, tenía el problema de salud, tenía el problema económico, tenía el problema con mi familia. Señor, he permanecido a tu lado. Y he permanecido a tu lado, Señor, porque te amo y me importas tú más que todo lo que yo pueda estar perdiendo. ¿Sabes qué hizo Dios? Uno por uno me dio 10 y hasta a veces 100 veces más. Me lo restituyó todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
una palabra clave. ¿Cuál es? De ti va a depender de que te vayas a tu casa y busques en el diccionario qué significa restituir. Porque el Señor quiere que te acuerdes de Éxodo 22:2. El ladrón te tiene que devolver, te tiene que restituir lo que te ha quitado. El enemigo no se va a quedar con lo tuyo. ¿Qué pasó con Job? ¿El Señor le restituyó todo lo que Satanás le quitó o no? ¿Se lo restituyó o no? Quiere hacer lo mismo contigo. El Señor quiere hacer lo mismo contigo. Te dice: mi pueblo, yo te voy a restituir lo que el enemigo te ha quitado. ¿Sabes por qué te lo va a restituir? Porque permaneciste firme en la fe. Contra todo pronóstico, contra toda dificultad, hermano, aunque no veas, aunque no entiendas, contra todo pronóstico, mantente firme. Mantente firme. Porque el ladrón tiene que pagar. Él no se puede quedar con lo mío, no se puede quedar con lo tuyo. No le pertenece, le pertenece a Dios. Hermano, el Señor quiere que no te rindas. El Señor me decía hoy día en la mañana: dile a mi pueblo que he abierto una puerta delante de ellos, que por amor a mi nombre no se va a cerrar, porque sé que son débiles. Dios te abre una puerta, hermano, donde otras se han cerrado. Dice incluso, te voy a pedir antes de leerte esta cita, ponte de pie. Escucha bien esta cita. El Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás. Bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hoy día Jesús nos quiere dar la gracia para aplastar toda obra del mal, para derribar toda fortaleza que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios en nuestra vida. Hoy día el Señor nos da la autoridad para romper toda cadena, para deshacer todo yugo y toda obra de las tinieblas. Hoy día el Señor te dice: porque tú has permanecido fiel, porque tú no has renegado de mi nombre, porque tú has creído hasta el final, vas a ser recompensado. El diablo no se va a quedar con lo tuyo, porque es tuyo, te pertenece. Y dice el Señor, y muestra su palabra, que Él te va a dar más de lo que el asqueroso ladrón te ha quitado. El Señor quiere que comprendas, quiere que no te rindas, quiere que pongas de pie como has hecho hoy día y te pongas a pelear en el espíritu. El Señor quiere, hermano, que hagas guerra espiritual. Se te va a enseñar a hacerlo.